La súplica urgente de mi vecino fue lo que fracturó mi mundo por completo. Lárguese de aquí mientras pueda. Su hijo y esa esposa que tiene son pura maldad, me había dicho. Le pregunté qué demonios habían hecho. Entonces me contó una verdad tan terrible que hizo que me flaquearan las rodillas. Un shock tan profundo que casi me desmayo. Y esa verdad lo cambió absolutamente todo. Pero antes de entrar en eso, háganme un favor y suscríbanse al canal y si quieren, déjenme en los comentarios qué hora es desde donde me están escuchando. Los papeles del contrato con el grupo Sterling estaban esparcidos sobre mi escritorio de madera de cerezo, como un desastre de hojas muertas en otoño. Había pasado 25 años construyendo Logística Vargas desde cero y ahora, así como si nada, se habían ido. Mi café se había convertido en lodo hace horas, una capa asquerosa formándose sobre el líquido frío. Me subí los lentes por el puente de la nariz y leí la carta de cancelación una vez más, como si las palabras pudieran reorganizarse mágicamente. Con efecto inmediato, decía en una fría fuente corporativa, 60 millones de pesos en ingresos anuales, desvanecidos en el aire. Me hundí en mi gastada silla de cuero, el peso de mis 68 años asentándose profundamente en mis hombros. El sol brillante de Monterrey se colaba por las persianas de mi oficina, dibujando franjas crudas sobre los sombríos estados financieros. Sentí que se me tensaba la mandíbula mientras hacía la lúgubre matemática. Al menos 3 personas tendrían que ser despedidas, quizás 4. El agudo timbre del teléfono cortó el pesado silencio de la tarde. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que se fuera al buzón de voz. No estaba de humor para que otro cliente llamara a darme otro golpe, pero el nombre en el identificador de llamadas me detuvo en seco. Leonardo, mi hijo, 4 años. 4 años desde nuestra última conversación real, desde que salió furioso de esta misma oficina, su voz resonando con acusaciones sobre mi supuesta falta de fe en sus ambiciones. Me quedé mirando el teléfono, mi pulgar dudando sobre el icono verde de respuesta. Bueno, papá. Su voz era más suave, más vacilante de lo que recordaba. Sé que ha pasado mucho tiempo, y sé que es principalmente mi culpa, pero... Contuve la respiración, esperando. El contrato de Sterling de repente se sentía a un mundo de distancia. A Sofía y a mí nos encantaría que vinieras a visitarnos. Te hemos extrañado mucho. La foto de mi difunta esposa Leonor en la esquina de mi escritorio pareció sonreírme. Ella siempre decía que yo era demasiado terco, demasiado duro con el muchacho. ¿Cuándo estabas pensando? ¿Qué tal este viernes? Podríamos prepararte una cena fantástica. He querido mostrarte la casa, y Sofía se ha convertido en una cocinera increíble. Hizo una pausa, y las siguientes palabras fueron las que había esperado escuchar durante 4 años. Te debo una disculpa, papá, por cómo terminaron las cosas entre nosotros. El recuerdo de esa pelea volvió con fuerza. Leonardo, entonces de 36 años, exigiéndome 1,5 millones de pesos para invertir en una especie de aplicación social revolucionaria. Todavía puedo ver su rostro, contorsionado por la rabia cuando me negué. Cuando le dije que era hora de conseguir un trabajo de verdad, de dejar de perseguir sueños guajiros. Nunca has creído en mí, me había gritado. Yo creo en el sudor y el trabajo duro, le grité de vuelta, no en una fantasía de hacerse rico de la noche a la mañana. La puerta de la oficina se había cerrado de golpe con una fuerza que sacudió las ventanas. La foto de Leonor, de hecho, se había caído de la pared ese día. Yo también te he extrañado, hijo, dije, las palabras sintiéndose rasposas y extrañas en mi garganta. Saldré en el carro el viernes por la mañana. ¿De verdad? Eso es increíble, papá. Ahora estamos en Lomas de Chapultepec. Te enviaré la dirección por mensaje. Lomas de Chapultepec. Parecía que al muchacho le había ido bien. Quizás yo había estado equivocado todo el tiempo. Quizás la suave sabiduría de Leonor había tenido razón, como tantas otras veces. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. El contrato de Sterling seguía allí, un monumento a mi fracaso, pero ahora parecía más pequeño, menos catastrófico. La familia era más importante que los negocios. Siempre lo fue. Fui a mi recámara y saqué mi maleta buena, la que Leonor y yo usábamos para nuestras escapadas de aniversario.
De mi cómoda saqué el Omega Speedmaster que había estado guardando para una ocasión especial. Leonardo siempre había admirado ese reloj. Para Sofía seleccioné el delicado collar de zafiros que Leonor había usado en nuestra boda. Ella habría querido que se quedara en la familia. Era un viaje largo, unas 8 horas si empezaba temprano. Doblé mi ropa cuidadosamente en la maleta, mis manos sintiéndose más firmes de lo que habían estado en toda la semana. Mis problemas de negocios podían esperar. Mi hijo me estaba buscando y esta vez el orgullo no se interpondría en mi camino. Llevé mi equipaje al Lincoln, mi viejo Town Car de 1998 que había sido mi fiel compañero durante décadas. Los asientos de cuero estaban agrietados y gastados, pero se sentían como un cómodo sillón viejo. Mientras colocaba las maletas en la cajuela, el sol poniente pintaba el cielo de Monterrey en tonos de naranja intenso y púrpura profundo. Mañana vería a Leonardo. Mañana finalmente empezaríamos a reparar lo que se había roto. Puse la última maleta en la cajuela y miré hacia el oeste, hacia el horizonte donde la Ciudad de México me esperaba. La mañana del viernes amaneció con la nítida claridad del aire mañanero. A las 9 en punto ya estaba sacando el Lincoln de la cochera, su viejo motor zumbando satisfecho. En mi espejo retrovisor, Monterrey se encogía detrás de mí, una ciudad de aspiraciones construida contra el telón de fondo de la Sierra Madre Oriental. La carretera se desenrollaba ante mí como una cinta gris de posibilidades, la autopista 57D. Había sido mi camino para incontables viajes de negocios, pero este viaje era diferente. Este estaba impulsado por la esperanza, no por el deber. Jugué con el espejo retrovisor y me encontré con mi propia mirada, viendo en mis ojos un entusiasmo que no había visto en años. La radio cobró vida cuando me incorporé a la autopista, una estación de rock clásico llenando el interior del coche, y me encontré tarareando. El aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra el sol creciente a medida que las montañas daban paso al desierto del altiplano potosino. Para el mediodía estaba en el corazón del desierto, una vasta y vacía extensión donde los pueblos eran poco más que una gasolinera y una fonda. El paisaje era una paleta de pintor de ocres y óxidos, con el ocasional enebro desafiante alcanzando un cielo de un azul imposible. Este tramo de carretera siempre me hacía pensar en Leonor. Le encantaban estos viajes. Decía que la vasta vacuidad le despejaba la cabeza. Todo este espacio, solía decir, con la mano apoyada en la mía sobre la consola central, le da a tu alma la oportunidad de respirar. Un recuerdo me vino sin ser invitado. Leonardo, quizás de 10 años, rebotando en el asiento trasero de este mismo coche mientras nos dirigíamos a la presa de la Boca para un fin de semana de pesca. Leonor había empacado suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército, segura de que nos enfrentaríamos a la inanición en la naturaleza a solo 1 hora de nuestra casa suburbana. «Papá, ¿cuándo podré aprender a manejar?», había preguntado Leonardo, asomando la cabeza entre nuestros asientos. «Cuando tus pies alcancen los pedales sin que te sientes en una pila de directorios telefónicos». Me reí. «No es justo. El papá de Jasón le deja conducir en su rancho. Bueno, el papá de Jasón tiene más terreno abierto y menos patrullas federales de qué preocuparse. En la presa le enseñé a lanzar el sedal, sus pequeñas manos aferrando la caña de pescar con una concentración feroz». Leonor nos tomó una foto sosteniendo una trucha que, honestamente, era demasiado pequeña para quedárnosla, pero posamos con ella como si acabáramos de pescar un marlín. Más tarde, se rió tan fuerte que lloró mientras nos esforzábamos por encender nuestra pequeña fogata. «Ustedes dos no podrían encender un fuego ni para salvar sus vidas», soltó entre ataques de risa. «Estamos perfeccionando nuestras habilidades esenciales de supervivencia», protesté, aunque yo también me reía con ella. Esos fueron los buenos años, antes del mal humor adolescente, antes de las discusiones sobre la universidad, antes de la amarga pelea sobre los negocios que finalmente nos separaron. ¿Cuándo se volvió todo tan malditamente complicado? El indicador de gasolina estaba bajando, así que me detuve en una polvorienta parada en San Luis Potosí. El anciano detrás del mostrador levantó la vista de su crucigrama cuando entré, el sudor perlado en mi frente, a pesar del aire acondicionado a tope. «¿Va a la capital a ver a la familia?»,
Preguntó mientras cobraba mi gasolina. A mi hijo. No lo he visto en alcuni años. Una sonrisa arrugó su rostro curtido. La familia es lo más importante que hay. Está haciendo lo correcto, señor. Su simple validación se sintió como un trago de agua fresca. Regresé a Lincoln con un paso más ligero. La caseta de entrada al Estado de México apareció alrededor de las 3 de la tarde, marcada por la inspección agrícola y la primera vista de palmeras. El paisaje comenzó su lento cambio del marrón desértico al verde irrigado. El tráfico comenzó a espesarse a medida que me acercaba a la masiva mancha urbana de la Ciudad de México, y los coches de lujo comenzaron a superar en número a los sedanes y camionetas normales. Mi viejo Town Car de repente se sintió fuera de lugar entre los relucientes Porsches y Teslas que se abrían paso por los carriles a mi alrededor. El dinero de Lomas de Chapultepec, al parecer, era una bestia diferente al dinero de Monterrey. El GPS de mi teléfono me guió a través de barrios cada vez más opulentos. Céspedes perfectamente cuidados reemplazaron los jardines desérticos. Vislumbres de piscinas turquesas brillaban detrás de altísimos setos. Este era el mundo de Leonardo ahora, un universo lejos del tranquilo suburbio de clase media de Monterrey, donde había aprendido a andar en bicicleta. ¿Lo había frenado? Mi implacable enfoque en la practicidad y el trabajo duro había sofocado su potencial. Quizás su éxito era la prueba de que yo había estado equivocado. Quizás el muchacho que crié solo necesitaba más espacio para crecer del que yo estuve dispuesto a darle. El tráfico se redujo a paso de tortuga mientras navegaba por las sinuosas calles de Lomas. Eché un vistazo fugaz a fincas palaciegas que solo había visto en revistas. Sentía las palmas de las manos resbaladizas sobre el volante, y no era solo por el calor. La voz del GPS anunció la distancia en metros ahora, no en kilómetros. En 300 metros giré a la izquierda en la calle Sierra Nevada. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. 4 años de silencio estaban a punto de terminar. Revisé mi reflejo en el espejo, tratando de alisar mi cabello canoso y enderezar mi cuello. Las cajas envueltas para regalo estaban en el asiento del copiloto, un símbolo tangible de mi esperanza. En 150 metros giré a la izquierda en la calle Sierra Nevada. La casa que apareció ante mí era una mansión modernista y blanca que parecía sacada de las páginas de una revista de diseño. Enormes ventanales de piso a techo reflejaban el sol de la tarde, creando un vertiginoso despliegue de luz y cristal. Una entrada circular rodeaba una escultura contemporánea que parecía una cinta de metal retorcida. Altísimas palmeras se erigían como centinelas custodiando el césped inmaculado. Estacioné el Lincoln y me quedé sentado un minuto, tratando de asimilarlo todo. A Leonardo le había ido más que bien. Este era un nivel de riqueza que apenas podía comprender, y ciertamente nada que mi empresa de logística podría haberle proporcionado. Una extraña mezcla de orgullo e intimidación se agitaba en mis entrañas mientras tomaba los regalos del asiento del copiloto. La puerta principal era una enorme placa de madera oscura con herrajes de cromo pulido que brillaban como joyas. Presioné el timbre y escuché una serie de suaves y melódicos timbres resonar en el interior. Una melodía que probablemente costó más que mi primer coche. A través de los paneles de vidrio esmerilado pude distinguir las formas borrosas de los muebles y la sugerencia de un gran interior, pero no escuché pasos. Esperé, ajustándome la corbata y alisando la parte delantera de mi camisa. El calor del desierto se sentía diferente aquí, húmedo y pesado, con el olor de los sistemas de riego y el cloro. Después de lo que pareció un minuto completo, toqué, mis nudillos haciendo un sonido sólido contra la madera. ¿Leonardo? ¿Sofía? Soy yo, papá. Mi voz sonó pequeña en la calle tranquila y vacía. Solo el silencio respondió. Revisé mi teléfono. 3:45. Quizás estaban atrapados en el tráfico. Quizás estaban haciendo un recado de última hora para la cena. Toqué el timbre de nuevo, manteniéndolo presionado un poco más esta vez. La costosa melodía sonó en la casa vacía. Una pequeña cúpula oscura cerca de la parte superior del marco de la puerta parpadeó con una diminuta luz roja. Una cámara de seguridad me estaba observando. Le hice un pequeño y torpe saludo, sintiéndome como un idiota. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
El silencio se prolongó, roto solo por el suave murmullo de la fuente escultura y el lejano zumbido de un soplador de hojas en algún lugar de la calle. Decidí caminar por el costado de la casa, las bolsas de regalo sintiéndose cada vez más pesadas en mis manos sudorosas. El patio trasero era un oasis, con una resplandeciente piscina infinita, elegantes muebles de patio y una reluciente cocina al aire libre que parecía no haber sido usada nunca. A través de una pared de puertas corredizas de cristal pude ver una sala de estar que parecía el vestíbulo de un hotel de lujo. Todo estaba impecable, todo era caro y todo estaba vacío. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Regresé al frente, mi corazón comenzando a hundirse. Saqué mi teléfono y marqué el número de Leonardo. Sonó y sonó antes de ir a su buzón de voz. Ha llamado a Leonardo Vargas. Deja un mensaje. Leonardo, soy papá, dije, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Estoy aquí en la casa, como planeamos. ¿Dónde estás? Llámame. Probé el número de Sofía a continuación, aunque solo había hablado con ella un puñado de veces en breves llamadas festivas. Hola, ¿te has comunicado con Sofía? No puedo contestar en este momento, pero por favor deja un mensaje. Sofía, soy Arturo. Estoy aquí para la cena. Por favor, devuélveme la llamada. La calle estaba completamente silenciosa, excepto por un equipo de jardinería que trabajaba en una propiedad al otro lado. Un coche de seguridad privada pasó, el conductor dándome una larga y sospechosa mirada que me hizo sentir como un intruso. Me senté en los escalones de la entrada, colocando los regalos a mi lado. El concreto pulido todavía estaba tibio por el sol. Esto tenía que ser algún tipo de malentendido, una simple confusión. La gente no invita a su padre distanciado a una cena de reunión y luego simplemente no aparece. ¿O sí? Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas, sin mensajes. El alegre chapoteo de la fuente comenzaba a ponerme de los nervios. Las 4 en punto llegaron y se fueron, luego las 5. El sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron. La sombra en la que había estado sentado desapareció, dejándome expuesto en los escalones como una pieza de equipaje abandonado. El sudor empapaba la espalda de mi camisa. Mis buenos zapatos de vestir se sentían apretados y calientes. Las otras mansiones de la calle estaban igual de silenciosas, with portones cerrados y entradas vacías. Era el peculiar silencio de la riqueza extrema, un mundo aislado del ruido de la vida ordinaria. Nunca me había sentido tan fuera de lugar. Quizás me había equivocado de día, quizás había dicho el próximo viernes, pero no, estaba seguro de que había dicho este viernes. Mi entusiasmo por reconciliarme no me había hecho inventar la fecha. Un sentimiento familiar de decepción comenzó a instalarse en mi pecho, el mismo dolor hueco que había sentido cuando Leonardo se perdió mi fiesta de 65 años, el mismo que sentí cuando no apareció en el funeral de Leonor. Era un patrón, repitiéndose a pesar de mis tontas esperanzas. Me puse de pie, mis rodillas crujiendo en protesta. Las bolsas de regalo de repente se sintieron ridículas, cargadas con mi propio optimismo ingenuo. Era hora de irse, hora de aceptar que algunos puentes son solo cenizas. Los 4 años de silencio habían cavado un cañón entre nosotros demasiado ancho para ser cruzado con una sola llamada telefónica. Mi viejo Lincoln me esperaba en la entrada, fiel como siempre. Podría estar de vuelta en la carretera en minutos, de vuelta en Monterrey por la mañana, de vuelta en mi propio mundo, donde al menos entendía las reglas. Estaba buscando mis llaves cuando la voz de un hombre cortó el aire. «¡Espere! ¡No entre ahí!». Venía de detrás de un seto alto y perfectamente esculpido. Me di la vuelta, casi dejando caer los regalos, mientras un hombre delgado de unos 50 años emergía, sosteniendo un par de podadoras eléctricas. Su cabello era un desastre y sus gruesos lentes se deslizaban por su nariz sudorosa. «Disculpe», dije, apoyándome en el metal caliente de mi coche. Lanzó una mirada nerviosa a la casa de Leonardo, luego de vuelta a mí. «Señor, necesita irse de aquí, ahora mismo. Esa gente son peligrosos». El hombre llevaba una camisa polo manchada de hierba y guantes de trabajo sucios. Su energía frenética era inquietante, pero sus palabras enviaron un genuino escalofrío por mi espalda. «Esta es la casa de mi hijo», dije, con voz firme. «Creo que está confundido». Su rostro se aflojó con horror. «¿Su hijo? ¡Oh, Dios mío!».
Usted debe ser el padre del que hablaban. El hielo fluyó por mis venas, un marcado contraste con el aire húmedo de la ciudad. ¿De qué está hablando? ¿Quién hablaba de mí? Dejó sus podadoras y dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro conspirador. Su hijo y su esposa mataron al padre de ella, lo envenenaron por su dinero. Eso es imposible, dije, las palabras saliendo demasiado fuertes. Está equivocado. 140 millones de pesos de herencia. Siseó. Murió una semana después de cenar con ellos, justo como usted está a punto de hacer. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de arena. Esto es una locura. Mi hijo nunca estaba sano como una manzana cuando vino a visitarlos. Una semana después está muerto. La mano del hombre temblaba. Soy Jorge, por cierto. Vivo justo ahí. Señaló la casa de al lado. Los he estado observando desde que pasó. La gente muere de causas naturales todo el tiempo, argumenté, pero mi propia voz sonaba débil y poco convincente. Las causas naturales no suelen implicar que vomites hasta las entrañas en la entrada, replicó Jorge, sus ojos moviéndose hacia las cámaras de seguridad de la casa de Leonardo. Los otros vecinos lo vieron. Salió de aquí pálido como un fantasma. Se enfermó justo antes de llegar a su coche. La bolsa de regalo para Sofía se me resbaló de las manos, aterrizando en el pavimento caliente, with un ruido sordo. El papel de regalo caro parecía absurdamente alegre bajo la dura luz de la tarde. ¿Me está diciendo que mi hijo es un asesino? La pregunta se sintió como un objeto extraño en mi boca. Le estoy diciendo que se vaya antes de que termine como su próximo cheque de pago, dijo Jorge, ya retrocediendo hacia su seto, aterrorizado de ser visto. Esa mujer, Sofía, hay algo raro en ella, y su hijo es diferente. Ha cambiado desde que la conoció. Mi corazón latía como un tambor contra mis costillas. 4 años de silencio de repente parecían mucho más oscuros. ¿Y si Leonardo había cambiado? ¿Y si los problemas financieros con los que me negué a ayudarlo lo habían empujado hacia algo monstruoso? ¿Cómo sabe lo de la herencia?, grité. Esta es una comunidad pequeña, la gente habla. El padre de ella estaba forrado. Vivía solo por allá en Tecamachalco. Un hombre sano de 70 años, jugaba tenis 3 veces por semana. La voz de Jorge era apenas un susurro ahora, una cena con su nuevo yerno e hija, y puff, desapareció. La parte de mi cerebro que había construido un negocio calculando riesgos comenzó a conectar los puntos. Un padre rico y mayor, un matrimonio reciente, una muerte súbita justo después de una visita familiar. El patrón era escalofriantemente lógico, pero este era Leonardo, mi hijo, el niño al que le enseñé a pescar, el niño que lloró durante una semana cuando murió su hámster, el adolescente que una vez trajo a casa un gato callejero porque se veía solo. Tenía que advertirle. No podría vivir conmigo mismo si algo pasara, dijo Jorge, pero eso es todo lo que puedo hacer. Agarró sus podadoras y se retiró a su propia propiedad, lanzando una última mirada temerosa a las cámaras que grababan silenciosamente nuestra conversación. ¡Espere!, le grité. ¿Y la policía? ¿Qué hay con ellos?, respondido. La gente rica muere. Pasa. Sin pruebas claras, no hay investigación. Se detuvo en su portón. Solo no coma ni beba nada de lo que le den. Ni una cosa. Y por el amor de Dios, no pase la noche. Lo vi desaparecer detrás de su seto, dejándome solo con un enjambre de preguntas que me revolvían el estómago. La entrada de repente se sintió como la superficie de una estufa caliente. Caminé de un lado a otro junto al Lincoln, mi mente corriendo. Jorge tenía que estar equivocado, tenía que serlo. Un vecino paranoico con rencor. Mi hijo no era un asesino. El niño que no soportaba ver un pájaro muerto en la acera no podía envenenar a otro ser humano por dinero. O sí, me agaché y recogí el regalo caído, el collar de zafiros que Leonor había atesorado. Estaba destinado a ser una ofrenda de paz, un símbolo de que estaba listo para confiar en mi hijo de nuevo. Ahora se sentía como un monumento a mi propia estupidez. 4 años. 4 años de silencio después de que peleamos por dinero. ¿En qué se había convertido Leonardo en ese tiempo? El recuerdo de nuestra última pelea se sentía diferente ahora, más siniestro. La desesperación en su voz cuando pidió ese 1,5 millones de pesos. Necesito esto, papá.
Todo mi futuro depende de ello. La mirada salvaje y frenética en sus ojos cuando dije que no. Te arrepentirás de no haber creído en mí. En ese momento lo había descartado como el berrinche de un hombre niño malcriado. Ahora sonaba más como una amenaza. Intenté el número de Leonardo de nuevo. Fue directo a un buzón de voz lleno. El teléfono de Sofía solo sonó y sonó. ¿Dónde estaban? Si esta era una invitación genuina, ¿por qué no estaban aquí? ¿Por qué me habían dejado sentado en la puerta de su casa durante casi 3 horas? La mansión modernista se cernía sobre mí. Sus limpias líneas blancas ya no parecían impresionantes, sino frías y amenazantes. Las cámaras de seguridad se sentían menos como protección y más como vigilancia, sus pequeñas luces rojas parpadeando como los ojos sin parpadear de un depredador. ¿A cuántas otras personas habían observado esas cámaras en sus últimas horas? La voz de Leonor resonó en mi cabeza. Eres demasiado duro con él, Arturo. Leonardo tiene tu empuje, pero no tiene tu paciencia. Ten cuidado de no presionarlo demasiado. ¿Lo había empujado a esto? Mi negativa a apoyar sus sueños, mi crítica constante, había creado el tipo de desesperación que lleva a un hombre a asesinar. Era una locura. La gente no mataba a su propia familia por dinero, excepto que sí lo hacían. Salía en las noticias cada 2 por 3, disputas de herencia, pólizas de seguro de vida, padres ancianos encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Me apoyé en el capó caliente del Lincoln. El sol de la tarde era implacable, pero apenas lo noté. Mis pensamientos eran una tormenta caótica. Si Jorge tenía razón, entonces Leonardo y Sofía me habían invitado aquí con la intención de matarme. La voz suave y apologética del hijo en el teléfono, la charla sobre extrañarme y querer empezar de nuevo. Todo era una mentira, una actuación cuidadosamente construida para atraerme a su red. Pero si Jorge estaba equivocado, si solo era un vecino loco, entonces estaba aquí entregándome a fantasías paranoicas, a punto de arruinar mi única oportunidad de arreglar las cosas con mi hijo. 140 millones de pesos. Eso es lo que Jorge había dicho que Sofía heredó, suficiente para comprar este palacio, suficiente para financiar el extravagante estilo de vida de Leonardo, suficiente para hacer desaparecer todos sus problemas de dinero para siempre, suficiente para matar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, mi corazón dio un vuelco, pero era solo un mensaje de mi capataz en Monterrey, preguntando por la cuenta de Sterling. Mi vida normal, el mundo de la carga y la logística, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Revisé la hora, casi las 5:45. El sol se hundía hacia el Pacífico, bañando las mansiones de Lomas de Chapultepec en una suave luz dorada. Era hermoso y mortal, como todo lo demás aquí. Escuché el bajo zumbido del motor de un coche en la distancia, acercándose. Mi pulso se aceleró. Alguien venía por la calle. El sonido del motor era suave y caro. El ronroneo de una máquina alemana de alta gama, no el familiar rugido de mi viejo Lincoln. Tenía unos 30 segundos para tomar una decisión, subirme a mi coche y marcharme, cementing mi desconfianza en mi propio hijo para siempre. O quedarme, poner una sonrisa y abrazar a Leonardo cuando llegara, potencialmente caminando directamente a mi propia tumba. Un Porsche plateado entró en la entrada y tuve que decidir si correr por mi vida o saludar a mi hijo con un abrazo. El motor del Porsche se apagó con un suave ronroneo, estacionándose directamente detrás de mi polvoriento Lincoln. Los vidrios estaban muy polarizados, ocultando a los ocupantes por un momento que pareció una eternidad. Forcé mi rostro en lo que esperaba fuera una imitación pasable de una sonrisa aliviada, incluso mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. La puerta del lado del conductor se abrió. Leonardo emergió, vestido con ropa que nunca le había visto usar y mucho menos pagar. Un blazer a la medida, una camisa de seda, mocasines de cuero italiano que probablemente costaban más que mi pago mensual de la hipoteca. Se veía exitoso, pulcro. Nada que ver con el hombre frustrado que me había suplicado dinero hacía 4 años. Papá. Su voz estaba llena de lo que sonaba a genuina calidez mientras caminaba hacia mí con los brazos abiertos. Perdón por hacerte esperar. El tráfico para volver de la ciudad estaba de la fregada.
¿Fue una elección deliberada de palabras o solo una cruel coincidencia? Tuvimos que cerrar unos asuntos legales, continuó, dándome un abrazo que se sintió a la vez dolorosamente familiar y escalofriantemente extraño. Cosas aburridas, ya sabes cómo son los abogados. Asuntos legales, como testamentos quizás, planificación patrimonial. Le devolví el abrazo, mi mente corriendo, catalogando cada detalle. La puerta del pasajero se abrió y Sofía salió. Parecía que acababa de salir de una sesión de fotos. Cabello rubio perfectamente peinado, un vestido de diseñador que se ceñía a su esbelta figura y un bolso que probablemente costaba más que el enganche de una casa pequeña. Se movía con la elegancia practicada de alguien que sabe que está siendo observada. ¡Arturo!, arrulló, deslizándose hacia mí con los brazos extendidos, su sonrisa tan brillante y artificial como un set de filmación. Eres aún más guapo en persona. Leonardo me ha mostrado tantas de tus viejas fotos familiares. Puso una mano en mi brazo, un gesto que habría parecido amistoso hace solo unas horas. Ahora me erizó la piel. Busqué en su rostro cualquier señal de culpa, cualquier grieta en su fachada perfecta, pero todo lo que vi fue un encanto pulido. Espero que tengas hambre, continuó. He estado en la cocina toda la tarde. Hice tus platillos favoritos. Leonardo me contó todo sobre tu amor por el filete Wellington y los panecillos de levadura de Leonor. ¿Cómo sabía ella lo de los panecillos de Leonor? Leonardo debió habérselo dicho. La intimidad de ese detalle, usada en este contexto, se sintió como una profanación. «El viaje no estuvo muy pesado, ¿verdad, papá?», preguntó Leonardo, mirando mi apariencia de viajero cansado con lo que parecía una preocupación real. 8 horas es un viaje largo, especialmente con este calor. No estuvo tan mal, logré decir, mi propia voz sonando distante y extraña. El viejo Lincoln todavía corre como un sueño. Es un clásico, dijo Leonardo, pasando una mano sobre la pintura descolorida del coche con una sonrisa cariñosa. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a manejar en este coche? Estaba tan aterrado de que lo fuera a rayar. El recuerdo era real, era cálido e inocente y pertenecía a otra vida antes de que la sospecha y las acusaciones de asesinato lo envenenaran todo. Recogí las bolsas de regalo del capó de mi coche, mis manos temblando ligeramente. Les traje un detallito a ambos. «Papá, no debiste», dijo Leonardo, sus ojos iluminándose con lo que parecía un deleite genuino. «Que estés aquí es el único regalo que necesitamos». Sofía aplaudió como una niña emocionada. «Oh, qué considerado. Pero primero lo primero, entremos para que te quites de este calor. Te ves acalorado. Tengo una jarra de té helado recién hecho esperándote». Té helado. Mi garganta estaba completamente seca por horas de calor y estrés, pero la advertencia de Jorge gritaba en mi mente: «No comas ni bebas nada de lo que te den». Me flanquearon mientras caminábamos hacia la enorme puerta principal, Leonardo insistiendo en llevar una de mis maletas. Sofía parloteaba sobre sus renovaciones y el vecindario. Eran los anfitriones perfectos, dando la bienvenida a un padre amado a su hogar. La puerta principal se abrió con un silencioso zumbido electrónico, un teclado, no una llave, un sistema de seguridad caro y de alta tecnología, del tipo diseñado para mantener a la gente fuera o para mantenerla dentro. El interior de la casa era impresionante. Pisos de mármol reluciente, candelabros de cristal y muebles de diseño minimalista dispuestos con una precisión casi estéril. El arte en las paredes parecía pertenecer a una galería. Cada objeto gritaba dinero, dinero nuevo. El tipo de riqueza que aparece de la noche a la mañana y genera preguntas. «Hemos hecho algunas mejoras desde que nos mudamos», dijo Leonardo con una nota de orgullo en su voz mientras me daba un recorrido. «Hicimos rehacer la cocina por completo. Sofía tiene gustos muy específicos». «Gustos específicos», pensé, «o necesidades específicas. Un espacio diseñado para la privacidad y el control sobre lo que va en la comida. Es magnífico», dije, y lo decía en serio. «Ustedes dos ciertamente lo han hecho bien». «Tuvimos suerte con algunas inversiones», dijo Leonardo vagamente, en un tono que dejaba claro que el tema estaba cerrado. «Vamos, déjame mostrarte la sala de estar. La vista de la cañada desde atrás es increíble».
Me llevaron más adentro de su palacio, sus voces, un flujo constante de parloteo alegre. Sus movimientos eran tan casuales, tan seguros. Si todo esto era una actuación, era la más impecable que había visto. Y si era real, entonces Jorge era solo un viejo paranoico. Pero mientras los seguía hacia la casa, se sentía menos como un hogar y más como una trampa bellamente diseñada. Y no podía quitarme la escalofriante certeza de que me estaban llevando hacia la cocina, donde Leonor solía tararear mientras cocinaba nuestras cenas familiares, un lugar ahora potencialmente reutilizado para mi asesinato. La melodía favorita de Leonor me siguió hasta esa cocina reluciente y estéril como un fantasma de una vida que ya no reconocía. Sofía estaba de pie junto a una enorme estufa de 6 quemadores, de espaldas a mí, tarareando la melodía mientras removía una olla que olía a romero y ajo. El sonido retorció algo profundo dentro de mí, la canción de mi esposa muerta, saliendo de la boca de la mujer que podría estar planeando matarme. Solo voy por un vaso de agua, anuncié, abriendo un gabinete que supuse contendría vasos. En cambio, encontré filas de delicadas copas de cristal, piezas que parecían que deberían estar detrás de un vidrio en un museo. Todo en esta casa era para aparentar. Los vasos están en el gabinete superior izquierdo, Arturo, gritó Sofía, sin siquiera darse la vuelta. Entendido, gracias. Mi mano alcanzó un simple vaso, pero al hacerlo, la puerta del gabinete se abrió un poco más. Escondido detrás del jabón para platos y una botella de Windex, un pequeño frasco de color ámbar oscuro me llamó la atención. Estaba fuera de lugar. Mi mente, afinada por décadas de evaluar riesgos en el negocio de la logística, lo marcó de inmediato. No guardas medicinas junto a los productos de limpieza. Miré por encima de mi hombro. Sofía seguía en la estufa, perdida en su cocina y su tarareo. El frasco estaba frío en mi palma. La etiqueta estaba frente a mí, nítida y clara, como si quisiera ser vista. Cianuro de potasio. Manéjese con extremo cuidado. Los símbolos universales de veneno, la calavera con las tibias cruzadas, parecían sonreírme. Mi mundo se inclinó sobre su eje. Jorge tenía razón. Realmente iban a matarme. Mi mano comenzó a temblar y casi lo dejó caer. Todas las series de crímenes que había visto, todos los reportajes sobre herencias familiares que salieron mal, todo me estaba pasando a mí. Esto no era una película, era mi hijo, planeando envenenar a su propio padre. ¿Cuánto se necesitaría? Las terribles advertencias de la etiqueta sugerían que incluso una pequeña cantidad sería letal. Mi cerebro de hombre de negocios calculaba probabilidades mientras el corazón de mi padre se rompía en 1.000.000 de pedazos. Detrás de mí, los sonidos de la preparación de la cena continuaban. El suave raspado de una cuchara de madera contra una olla, el corte rítmico de un cuchillo. Ella estaba completamente ajena. No tenía idea de que acababa de encontrar su arma homicida. Probablemente pensaba que era muy inteligente, escondiéndola a simple vista donde nadie pensaría en buscar. Pero yo había buscado, y ahora lo sabía. Forcé mis dedos temblorosos a colocar el frasco exactamente como lo había encontrado, escondiéndolo detrás de la misma botella de limpiador de ventanas azul. Cerré el gabinete con un suave clic que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Cada movimiento tenía que ser normal, casual, solo un suegro sediento tomando un vaso de agua. Abrí el grifo, el agua fría salpicando en el vaso mientras mi mente corría. La herencia de 140 millones de pesos, esta casa, este estilo de vida, todo encajó. Ya lo habían hecho antes. Yo solo era el siguiente nombre en su lista. ¿Está bien el agua, Arturo? La voz de Sofía estaba teñida de una falsa dulzura. Está perfecta, gracias. Me di la vuelta desde el fregadero, el vaso frío contra mi mano, y la miré. La vi de manera diferente ahora. Cada movimiento grácil parecía calculado. Cada sonrisa encantadora era una máscara para una asesina. Había asesinado a su propio padre, y ahora estaba ayudando a mi hijo a planear mi muerte. La ironía era una píldora amarga. Estaba tarareando la canción de Leonor mientras se preparaba para enviarme a la tumba a reunirme con ella, pero ahora tenía una ventaja. Pensaban que yo era un viejo tonto e incauto, desesperado por una reunión familiar. No tenían idea de que yo conocía su plan, que había encontrado su arma, que podía ver a través de su actuación.
Tomé un largo y lento sorbo de agua, dándome un momento para pensar. ¿Cuántas otras personas habían estado en esta cocina, sonriéndoles, confiando en ellos, solo para morir unos días después? ¿Cuántas cenas familiares se habían celebrado en esta casa que en realidad eran ejecuciones? El tarareo continuó, esa hermosa melodía, ahora corrupta y siniestra. Me alejé del fregadero con el vaso de agua en la mano, sabiendo que la cena familiar que Sofía estaba preparando estaba destinada a ser la última. La sala de estar ahora se sentía como un escenario, y yo era el único en la audiencia que sabía que la obra era una tragedia. Leonardo levantó la vista de una revista cuando entré. Su sonrisa era la misma que le había enseñado a usar con clientes difíciles cuando era un adolescente. ¿Encontraste todo bien, papá? Sí, gracias. Vaya cocina que tienen. Las palabras salieron más tranquilas de lo que me sentía. Ambos han construido un hogar hermoso aquí. Elegí deliberadamente un gran sillón de cuero que me daba una línea de visión clara hacia la puerta de la cocina. Leonardo, demasiado ocupado haciendo de anfitrión amable, no pareció notar mi posicionamiento estratégico. Desde aquí podía vigilar cada movimiento de Sofía. Entonces, cuéntame sobre este mercado inmobiliario de la Ciudad de México, dije, necesitando mantener la atención de Leonardo en mí y alejada de mi sutil vigilancia. Parece que entraron en el momento perfecto. Hemos sido muy afortunados con algunas de nuestras inversiones, respondió, usando la misma frase vaga de antes. El verdadero secreto es saber cuándo tomar un riesgo calculado. A través de la puerta pude ver a Sofía moviéndose entre la encimera y la estufa. Varias botellas de vino tinto de aspecto caro estaban abiertas en la isla de mármol. Hace una hora me habrían impresionado. Ahora solo parecían utilería en un complot de asesinato. Arturo, ¿tienes alguna preferencia? ¿Tinto o blanco?, gritó desde la cocina. Tomaré lo que recomiendes, respondí, con los ojos fijos en ella mientras seleccionaba una botella de Cabernet. Leonardo se lanzó a una explicación detallada de la región vinícola de Baja California y me aseguré de asentir y dar las respuestas apropiadas, pero mi verdadera atención estaba en la cocina, donde Sofía estaba sirviendo 3 copas del vino tinto oscuro. Colocó 2 de las copas en un lado de la isla, cerca de la ventana. La tercera copa la mantuvo junto a la estufa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras ella miraba hacia la sala de estar, comprobando si estábamos observando. Leonardo estaba en medio de un monólogo sobre diferentes variedades de uva, completamente ajeno. Sofía luego se agachó hacia el gabinete inferior, el mismo donde acababa de encontrar la botella de veneno. El tiempo pareció ralentizarse mientras recuperaba el pequeño recipiente de color ámbar. Sus movimientos eran rápidos y practicados. No era la primera vez que hacía esto. Unas cuantas gotas transparentes cayeron de un pequeño gotero en la copa de vino más cercana a ella. 1, 2, 3. Le dio a la copa un suave remolino, el veneno desapareciendo en el líquido rojo oscuro. La botella volvió a desaparecer en su escondite. Y eso es lo que realmente separa un buen vino de un gran vino, decía Leonardo, su voz sonando como si viniera de muy lejos. Un gran vino mezclado con un veneno letal. Pensé sombríamente, mientras observaba a Sofía colocar las 3 copas en una elegante y moderna bandeja de servicio. La copa envenenada todavía estaba en la misma posición. Grabé su ubicación en mi memoria. Estaba tarareando de nuevo la canción de Leonor, la misma melodía que mi esposa cantaría mientras cocinaba la cena del domingo para nuestra pequeña familia. Ahora era la banda sonora de mi propia ejecución planeada. «Caballeros, el vino está listo», anunció Sofía, su voz goteando una calidez teatral, mientras salía de la cocina sosteniendo la bandeja. Leonardo se puso de pie de un salto. Finalmente, me muero de sed. Me levanté más lentamente, mi mente un torbellino de cálculos. La copa envenenada estaba en el lado derecho de la bandeja, más cerca de la mano que usaba para estabilizarla. Sabía exactamente cuál era para mí. «Esto se ha hecho esperar demasiado», dijo Leonardo, poniendo su brazo alrededor de mi hombro mientras caminábamos hacia el comedor.
una familia, todos juntos de nuevo, familia. La palabra sabía a cenizas en mi boca. Mi hijo me estaba llevando a cenar como una oveja al matadero, su voz llena de falso sentimiento, mientras su esposa llevaba mi sentencia de muerte en una bandeja de plata. La mesa del comedor era una extensión pulida de madera oscura que reflejaba la luz del candelabro de cristal de arriba. 3 lugares estaban dispuestos con perfecta simetría. Era hermoso y aterrador, como todo lo demás en esta casa. A medida que nos acercábamos a la mesa del comedor, puesta con porcelana fina que brillaba a la luz de las velas, Sofía colocó la bandeja de copas de vino en el centro, la envenenada, esperando a ser reclamada. Las velas parpadeaban sobre la caoba pulida, mientras Sofía orquestaba nuestros asientos, como un director colocando a los actores para una escena fatal. El comedor era sacado de una revista, el candelabro de cristal proyectando 1000 pequeños arcoíris a través de las copas de vino. Cada plato probablemente valía más que el sueldo semanal de mi capataz. «Arturo, siéntate aquí, en la cabecera de la mesa», dijo, señalando la silla que estaba más alejada de cualquier puerta, el lugar de honor para nuestro invitado. Leonardo se sentó a mi derecha y Sofía ocupó el asiento a mi izquierda. Me tenían acorralado, un triángulo perfecto de falsa intimidad. Todo el asunto se sentía escalofriantemente ensayado. «Un brindis», declaró Leonardo, levantando su copa de vino con un floreo. Por las reuniones familiares, Sofía levantó la suya en perfecta sincronía, por sanar viejas heridas y por nuevos comienzos. Mi copa estaba directamente frente a mí. A la luz de las velas, el cabernet envenenado parecía rubíes líquidos, hermoso y mortal. Podía oler su aroma rico y afrutado. No había ni rastro del cianuro que detendría mi corazón en cuestión de minutos. «Aprecio el sentimiento», comencé, mi voz sorprendentemente firme, «pero he tenido que dejar de beber». La sonrisa de Leonardo vaciló, un destello de sorpresa, luego de molestia. «¿Desde cuándo? Siempre te ha encantado una buena copa de tinto con la cena. Órdenes del médico», dije, la mentira surgiendo fácilmente. «Mi nueva medicina para la presión arterial. No se mezcla con el alcohol». Lo vi entonces. Una microsegundo de grieta en la máscara de anfitriona perfecta de Sofía. Fue una mirada fugaz de pura frustración. Oh, por supuesto, se recuperó Leonardo rápidamente, pero le lanzó una mirada a Sofía, una mirada que decía: «¿Y ahora qué? Tu salud es lo más importante». Tenían un plan de respaldo. «Por supuesto que sí. Sofía hace este jugo prensado en frío increíble», continuó, su entusiasmo sonando ahora forzado. «Una mezcla de manzana y arándano. Es fantástico, te va a encantar». El pequeño guiño que le hizo a su esposa no fue juguetón, fue una señal. El plan B estaba en marcha. Lo que sea que hubiera en ese jugo sería tan letal como el vino. «Voy por él ahora mismo», dijo Sofía, levantándose de su silla con un renovado sentido de propósito. Su decepción había sido reemplazada por una fría determinación. Mientras ella estaba en la cocina, Leonardo llenó el silencio con una charla nerviosa sobre el estilo de vida de la capital, sus palabras saliendo un poco demasiado rápido mientras miraba su reloj constantemente. «Tenemos algunas cosas emocionantes planeadas para mañana», dijo, y luego se corrigió rápidamente. «Quiero decir, esperábamos que consideraras quedarte el fin de semana. Podríamos mostrarte la ciudad, planes que dependían de que yo no sobreviviera a la noche». El zumbido de una licuadora comenzó en la cocina. Funcionó durante un tiempo inusualmente largo. Mantuve a Leonardo ocupado, haciéndole preguntas sobre la casa, todo mientras me esforzaba por escuchar lo que sucedía en la otra habitación. Escuché la puerta del refrigerador abrirse y cerrarse varias veces, el tintineo de vasos, el vertido de líquido, el proceso parecía demasiado complicado para un simple jugo. «Aquí estamos, nuestra mezcla de la casa», anunció Sofía al regresar, llevando una elegante jarra de vidrio llena de un líquido carmesí oscuro. Cubos de hielo tintineaban contra rodajas de naranja y arándanos flotantes. Era una presentación profesional diseñada para enmascarar un asesinato. «Arturo, simplemente tienes que probar esto». Sirvió un vaso alto y lo puso frente a mí, sus movimientos precisos. Ambos me observaron, sus miradas intensas, esperando que levantara el vaso a mis labios. «Se ve maravilloso», dije, eligiendo mis palabras con cuidado, «pero todavía estoy bastante lleno de toda esa agua.
quizás tome un poco con el postre. No quisiera arruinar mi apetito por ese filete Wellington que huele delicioso. La insistencia de Leonardo fue inmediata. Vamos, papá, solo un sorbo. Sofía trabajó muy duro en él. La presión estaba aumentando. Su desesperación comenzaba a filtrarse por las grietas de su actuación. La voz de Leonardo era un poco demasiado aguda y las manos de Sofía estaban fuertemente entrelazadas en su regazo mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante en su silla. Por favor, Arturo, ronroneó ella, su tono una mezcla de súplica y orden. Solo una probadita. Por mí, era como un depredador, enroscada y lista para atacar si me resistía más. Tenían demasiado en juego esta noche como para dejarme ir. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa, fingiendo una mirada de satisfacción. Con permiso, dije, poniéndome de pie. Solo necesito usar el baño antes de que nos lancemos a esta maravillosa comida. Mientras me levantaba, los vi intercambiar una mirada, un vistazo de una fracción de segundo que lo confirmó todo. No tenían ninguna intención de dejarme salir vivo de esta casa. El pasillo se extendía ante mí como un salvavidas. Las paredes estaban revestidas con fotos enmarcadas. La graduación de Leonardo, su boda con Sofía, vacaciones en la Toscana, una galería de una vida feliz, todo financiado con dinero manchado de sangre. Cada paso que daba hacia el baño de visitas se sentía deliberado, medido. Moverme demasiado rápido delataría mi pánico. Demasiado lento podría hacerlos sospechar. Solo necesito refrescarme antes de comer, grité por encima del hombro, mi voz afinada en una nota de casual cortesía senil. La puerta del baño se cerró detrás de mí. Puse el seguro, el sonido resonando en la pequeña habitación de azulejos de mármol. Por primera vez en horas, estaba solo con mi conocimiento y mi terror. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono del bolsillo. Todas las barras de señal. Gracias a Dios. Marqué el 911, bajando el volumen al mínimo y presionando el teléfono con fuerza contra mi oreja. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Arturo Vargas, susurré. Mi voz apenas un murmullo. Mi hijo y su nuera están tratando de envenenarme. Señor, ¿puede hablar más alto? ¿Está en peligro inmediato? Sí, pero tengo que susurrar. Estoy encerrado en su baño. Han intentado envenenarme 2 veces esta noche. Creo que es cianuro de potasio. El tono del operador cambió instantáneamente, agudizándose con urgencia profesional. ¿Cuál es su ubicación? Le di la dirección de Lomas de Chapultepec, mi voz quebrándose por la tensión. A través de la gruesa madera de la puerta podía escuchar las voces ahogadas de Leonardo y Sofía, su tono normal, probablemente discutiendo su próximo movimiento ahora que yo estaba fuera de la habitación. Encontré la botella de veneno en su cocina. Continué en un susurro frenético. La vi ponerlo en mi vino y estoy seguro de que también está en el jugo. Mataron al padre de ella de la misma manera por su herencia el año pasado. Señor, quédese en la línea conmigo. Se están enviando oficiales a su ubicación. Hay otras armas en la casa. No sé sobre pistolas. El veneno es lo que están usando. Creen que solo soy un viejo en el baño. ¿Cuántas personas hay en la casa con usted? 2. Mi hijo, Leonardo, y su esposa, Sofía. Me están esperando en el comedor. La voz calmada y firme del operador fue un ancla en mi tormenta de miedo. Los oficiales deberían estar allí en aproximadamente 15 a 20 minutos. ¿Puede permanecer en un lugar seguro hasta que lleguen? 20 minutos. Se sintió como toda una vida. Tengo que volver a salir, susurré. Si me quedo aquí demasiado tiempo, sabrán que algo anda mal. Las bebidas envenenadas todavía están en la mesa del comedor. La botella de cianuro está debajo del fregadero de la cocina, detrás del Windex. No toque nada más, señor. Deje que los oficiales se encarguen de la evidencia. Mantenga su teléfono con usted, pero asegúrese de que no sea visible. Tiré de la cadena del inodoro y abrí el grifo, creando los sonidos de una actividad normal. Me miré en el espejo. Parecía tener 100 años, pero había un fuego en mis ojos que no había visto desde que murió Leonor. Era el fuego de la supervivencia. ¿Y si intentan obligarme a beber algo? Niéguese, señor. Invéntese cualquier excusa que pueda. La ayuda está en camino, señor Vargas. Entiendo. Voy a salir ahora. Terminé la llamada, deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, tomé una respiración profunda y entrecortada y me preparé para la actuación de mi vida. Yo era el padre desprevenido, listo para cenar,
completamente inconsciente de que su hijo y su nuera estaban planeando que el postre fuera su plato final. Un golpe en la puerta. «Papá, ¿estás bien ahí dentro?». La voz de Leonardo. «El postre ya casi está listo. Ya salgo, hijo». Quité el seguro de la puerta y volví al pasillo, caminando hacia el comedor, sabiendo que en menos de 20 minutos esta casa de mentiras estaría repleta de policías y la vida de mi hijo, tal como la conocía, habría terminado. El comedor era un escenario preparado para mi acto final. Sofía había colocado un elaborado pie de manzana en el aparador, el vapor ascendiendo de su corteza perfectamente dorada. Horas antes se habría visto delicioso. Ahora era solo otra arma potencial. «Arturo, horneé esto solo para ti», canturreó, con un cuchillo de servir poised sobre el postre. «Leonardo me dijo que es tu favorito absoluto». «Se ve increíble, Sofía». «Gracias», dije mirando discretamente mi reloj. 15 minutos más, pero estoy absolutamente lleno de esa cena maravillosa. Creo que necesito dejar que se asiente un poco. La sonrisa de Leonardo era tensa, su entusiasmo forzado. «Vamos, papá, solo una rebanadita». Sofía estuvo en la cocina toda la tarde haciéndolo. Volví a desviar, cambiando la conversación. «Cuéntenme más sobre este vecindario. Vi algunas casas increíbles en el camino. El mercado debe estar al rojo vivo». La charla trivial me estaba comprando segundos preciosos, pero podía sentir su frustración aumentando. Leonardo seguía revisando su teléfono. Los nudillos de Sofía estaban blancos mientras agarraba el mango del servidor de Pay. Y entonces lo escuché. El sonido de la salvación. Puertas de coche cerrándose afuera. No una, sino varias. Leonardo frunció el ceño, mirando hacia el frente de la casa. «Qué raro, no esperamos a nadie». Pasos pesados y decididos crujieron en la grava de la entrada. El timbre sonó su melódica melodía, seguido inmediatamente por un golpe fuerte y autoritario que vibró a través de la pesada puerta principal. «Yo abro», dijo Leonardo, su expresión cambiando de molestia a confusión. Sofía lo siguió fuera del comedor mientras yo permanecía sentado, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y profundo alivio. «Policía de la Ciudad de México. Recibimos una llamada al 911 reportando un posible envenenamiento en progreso en esta dirección». La voz de Leonardo fue un jadeo ahogado. «¿Envenenamiento? Oficial. Debe haber un error». Me levanté y caminé tranquilamente hacia el gran vestíbulo. 3 oficiales uniformados llenaban la entrada, su sólida presencia convirtiendo instantáneamente el opulento vestíbulo en una escena del crimen. «Oficiales», dije, mi voz clara y fuerte. «Soy Arturo Vargas». Yo hice la llamada. El color se drenó del rostro de Sofía. Parecía una muñeca de porcelana que acababa de hacerse añicos. La confusión de Leonardo se transformó en puro horror cuando la realidad de la situación se derrumbó sobre él. «Papá, ¿qué hiciste?». «Llamé pidiendo ayuda, hijo», respondí, mi voz desprovista de la emoción que rugía dentro de mí. «Llamé cuando me di cuenta de que me invitaste aquí para asesinarme». El oficial principal dio un paso adelante, sus ojos en mí. «Señor Vargas, ¿puede mostrarnos los artículos que mencionó en la llamada?». Señalé hacia el comedor. «Las copas de vino y jugo envenenados están sobre la mesa. La botella de cianuro de potasio está en la cocina, debajo del fregadero, escondida detrás de una botella de Windex». Las negaciones de Leonardo comenzaron, frenéticas y desesperadas. «Esto es una locura. Nunca le haríamos daño a mi padre. Debe estar confundido. Quizás está teniendo algún tipo de episodio médico». Pero Sofía guardaba silencio. Su mente fría y calculadora ya estaba analizando las probabilidades, las rutas de escape. Su silencio era más condenatorio que las mentiras de pánico de Leonardo. 2 de los oficiales se dirigieron hacia el comedor, mientras que el tercero fue a la cocina. En momentos estaban tomando fotos y embolsando cuidadosamente el vino y el jugo que me había negado a beber. «Tenemos el frasco», gritó el oficial desde la cocina. «Está exactamente donde dijo que estaba». El rostro de Leonardo se puso ceniciento. La evidencia era real, era física, era innegable. «Señor, está bajo arresto por intento de homicidio», dijo el oficial principal, sacando un par de esposas. «Papá, por favor».
La voz de Leonardo se quebró cuando el frío acero hizo clic alrededor de sus muñecas. Diles que es un malentendido. Por favor. Finalmente me encontré con sus ojos y supe que sería por última vez como hombres libres. Dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste matarme por mi dinero, dije, las palabras cortando a través de una vida de promesas rotas y mi propia ceguera voluntaria. El arresto de Sofía fue silencioso y eficiente. No luchó, no suplicó, solo me miró fijamente, y en sus ojos no vi nada más que odio puro y frío. Atraído por las luces intermitentes, Jorge apareció desde su casa de al lado. Traté de advertirle sobre estos dos, le dijo a uno de los oficiales. Sabía que algo andaba terriblemente mal aquí. Gracias, Jorge, dije, mientras Leonardo y Sofía eran conducidos a patrullas separadas. Me salvaste la vida. Una pequeña multitud de vecinos se había reunido en la calle, sus rostros iluminados por las luces rojas y azules intermitentes, todos observando en silencio el espectáculo de la riqueza y el privilegio colapsando sobre sí mismo. La magnífica casa, que parecía tan impresionante hacía solo unas horas, ahora parecía lo que era, una tumba, un monumento a la codicia construido con dinero manchado de sangre. Mientras las patrullas se alejaban, llevando a mi hijo y a su esposa hacia la noche, me quedé solo en la entrada donde había llegado con tanta tonta esperanza. La justicia apenas comenzaba, y la parte más difícil, vivir con la verdad de en lo que se había convertido mi familia, aún estaba por venir. Los meses que siguieron, de junio a septiembre, fueron una miserable neblina de consultas legales, declaraciones de pruebas y largas noches de insomnio. Vendí Logística Vargas, necesitando el capital para la batalla legal y descubriendo que ya no tenía corazón para el negocio. Mi casa en Monterrey estaba demasiado llena de fantasmas, así que alquilé un pequeño y estéril apartamento en la Ciudad de México para estar cerca del proceso. Los medios de comunicación fueron implacables. Magnate de Monterrey sobrevive al complot de envenenamiento de su hijo. Jorge fue mi roca durante todo el proceso, llamándome cada pocos días, un recordatorio constante de que había tomado la decisión correcta, aunque imposible. El 15 de septiembre fue un día brillante y soleado en la capital. Dentro del juzgado penal, la sala de audiencias formal, con paneles de madera, se sentía surrealista. Allí, en la mesa de los acusados, estaban sentados mi hijo y su esposa, flanqueados por sus caros abogados. La fiscalía expuso su caso con una eficiencia brutal. El frasco de veneno de color ámbar, presentado al jurado en una bolsa de pruebas transparente. Los informes de laboratorio que confirmaban la presencia de cianuro tanto en el vino como en el jugo. Los registros financieros que pintaban un cuadro claro de la repentina herencia de Sofía y sus posteriores y lujosos gastos. Jorge subió al estrado y relató su nerviosa advertencia, su testimonio pintando una vívida imagen de aquella terrible tarde. Luego fue mi turno. Señor Vargas, comenzó el fiscal, por favor, diga a la corte, en sus propias palabras, qué sucedió la noche del 20 de junio. Les conté todo, el descubrimiento en la cocina, ver a Sofía envenenar la copa, la desesperada llamada susurrada al 911 desde el baño. El jurado escuchó, sus rostros una mezcla de horror y piedad, mientras describía lo que se sentía actuar para salvar mi vida mientras mi propio hijo me servía la cena. La defensa intentó pintarme como un viejo senil y paranoico, pero mi lúcido recuerdo de los hechos, respaldado por una vida entera dirigiendo un negocio complejo, desmanteló su narrativa. ¿Está absolutamente seguro de lo que presenció, señor Vargas?, preguntó el fiscal. La vi poner el veneno en mi bebida con mis propios ojos, dije, mi voz resonando con convicción. Mi hijo me invitó a cenar con la intención de asesinarme por mi dinero. Las palabras quedaron suspendidas en la silenciosa sala del tribunal. Una acusación de todo lo que se supone que es una familia. Siguieron los testimonios de expertos sobre la letalidad del cianuro,
Los investigadores financieros detallaron la cronología de la herencia, y lo más condenatorio de todo, la policía de la Ciudad de México había reabierto la investigación sobre la muerte del padre de Sofía, encontrando una serie de paralelos sospechosos. Los alegatos finales de la defensa fueron débiles, aferrándose a nimiedades sobre productos de limpieza mal almacenados y una simple cena que salió mal. Pero la evidencia era una montaña que no podían escalar. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la expresión sombría del presidente del jurado lo dijo todo. En todos los cargos, nosotros, el jurado, encontramos a los acusados culpables. Una ola de profundo alivio y desgarrador dolor me invadió. Se había hecho justicia, but el precio fue todo mi concepto de familia. El juez fue rápido. Por intento de homicidio y conspiración, Leonardo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por el asesinato de su padre y el intento de quitarme la vida, Sofía también recibió cadena perpetua. Se ordenó que los 140 millones de pesos fueran devueltos al patrimonio de su padre. Mientras se llevaban a Leonardo encadenado, me miró por última vez, su voz una súplica rota. Papá, nunca quise que llegara tan lejos. Dejaste de ser mi hijo cuando elegiste el dinero por encima de mí, dije, las palabras sabiendo a cenizas. Sofía permaneció silenciosa y fría hasta el final, su rostro una máscara de desafío sin remordimientos. Salí del juzgado y me encontré con el cegador sol de la capital, sintiéndome a la vez vacío y extrañamente libre. El largo viaje de regreso a Monterrey fue un viaje hacia lo que quedaba de mi vida. El paisaje desértico se veía diferente esta vez, más limpio, como si la verdad hubiera quemado todas las ilusiones. Con la ayuda de Jorge, empaqué el apartamento de la Ciudad de México. Tomé una parte del dinero de la herencia recuperado y comencé un fondo de becas para estudiantes de ética empresarial en la Universidad de Monterrey. Se sintió como algo que Leonor habría querido, convertir algo tan malo en algo bueno. Meses después, sentado en mi sala de estar en Monterrey, rodeado de viejas fotos que ahora contaban una historia muy diferente, finalmente lo entendí. Sobrevivir no es solo engañar a la muerte, es aprender a vivir después de que la confianza ha sido asesinada. Se hizo justicia, pero tuvo el costo de todo lo que creía saber. Aprendí la lección más dura de todas, que las traiciones más profundas a menudo provienen de aquellos a quienes más amamos, y que la verdadera fortaleza se encuentra en el acto silencioso y solitario de sobrevivirlas. Fin de la historia.